¿ya? Ya, joven. Entonces, vamos a partir primero dándole las bienvenidas. Yo las conozco ya a la gran mayoría de ustedes, ya lo ubico perfectamente, así que no creo que tengamos problemas. La comunicación siempre va a ser directa y vamos a partir en forma inmediata haciendo la presentación del curso. ¿Les parece? Así vamos ganando tiempo. Entonces, lo primero que vamos a hacer la presentación que me envía la dirección respecto a algunas características que tiene el curso y que ustedes debieran de alguna manera, ¿cómo se llama?, considerar siempre. No particularmente para este ramo, sino que para todos los otros ramos, donde dice relación con evaluaciones, justificaciones, algunos datos de interés. Esto lo más probable es que se lo hayan dado también a ustedes ¿cómo se llama?, en otros ramos, pero es necesario que yo también se los presente, ¿ya? Entonces ahora vamos a compartir la pantalla y yo se los voy a dar. Entonces, espero que lo vean, esta es la información de los estudiantes, control de apoyo a la gestión de presupuesto, es la información que me manda la Dirección de Tecnología y Administración, ¿cierto? ¿Y cuál es el objetivo de esta PPT? Primero es que ustedes, aquí está dicho, conozcan los lineamientos generales de cómo va a ser la relación entre los alumnos, el docente y la dirección, algunos protocolos institucionales y algunos aspectos clave de esta asignatura en particular y de todas en general. Y lo primero que vamos a ver es que mi nombre, ustedes, bueno, ya me conocen ya, yo soy Héctor Sanjan, esa es mi profesión, mi correo institucional es hsanjan@enac.cl y yo me comprometo a tratar de contestar o a contestar los correos dentro de las 12 horas siguientes hábiles, por favor. O sea, yo trabajo de 9 a 9, ¿sí? Yo no tengo problema de 9 de la mañana a 9 de la noche, pero si me mandan un correo a las 6 de la tarde, lo más probable es que lo conteste el otro día, si es que no lo alcanzo a ver. Ahora, que claro, pues lo vamos a ver en más detalle. Si ustedes tienen cualquier inconveniente, no duden en mandarme un WhatsApp. Yo no tengo ningún problema con los WhatsApp. Más adelante les voy a dar mi teléfono, para el que no lo tenga, y me puede WhatsAppear. Llamar es más complicado para mí contestar porque yo trabajo y normalmente estoy atendiendo clientes o cosas así, y normalmente yo prefiero WhatsApp porque así me puedo hacer el desentendido y disimuladamente contestar, o le digo lo llamo después o lo contesto después, ¿cierto? Después, estos son otros datos relevantes, que son el nombre de la jefe de carrera, la señora Catherine Rocha Muñoz. Ella es la jefa de carrera, y el asistente del área es la señora Katy Urbina, y ahí están sus correos de contacto. También tengo que entregarle, esto lo tienen que haber visto ayer, pero es bueno que de todas maneras lo conozcan, o se lo repita. Está el área de atención estudiantil, ahí está el correo, está el área de soporte también por si hay problemas con el intranet. Ahí está el área de asistencias sociales, para becas, el crédito con aval del Estado, la gratuidad, etcétera. Está el soporte del aula virtual, si tienen cualquier problema para comunicarse, con las claves, etc. Y está también el área de normalización de deudas. Si alguno de ustedes tiene alguna dificultad para pagar o está en alguna situación que debiera conversar con ellos, ahí está el correo. Después, vamos a ver los links de interés. Estos son importantes. El portal de ENAC, ustedes lo deben conocer. El intranet de alumno, que está ahí. El aula virtual, por el cual ustedes deben entrar. Y el Zoom, ¿cierto? El Zoom ahora se conecta indirectamente del aula, así que no deberán tener problemas. Tienen que conocer también el calendario académico, el reglamento del estudiante, el reglamento académico y el protocolo contra el acoso sexual. No por el hecho de estar virtual no existe o dejan de tener vigencia todos estos documentos, ¿cierto? Sobre todo el protocolo con el acoso sexual, que también aplica para estas cosas virtuales. Después vamos a ver algunas cosas generales también. Vamos a correr aquí, que tengo un problema. Ahí sí, ahí salió. Tenía un problemita con eso, porque tenía una imagen ahí que no me gustaba. Ahí sí. Entonces, después lo vamos a reafirmar, pero no se olviden que se exige el 50% de asistencia virtual. ¿Por qué es importante que ustedes ingresen por el aula virtual? Porque de esa manera hay una manera de contractar. Si ustedes ingresan al aula virtual y lo contractan con la lista que yo paso, si por alguna razón un alumno, cuando yo pase la lista, no contesta o por alguna razón se le cayó el sistema en ese minuto, pero después se revisa y él efectivamente ingresó al aula virtual,
esas situaciones son consideradas, ¿cierto? Por eso que es importante que ustedes entren por el aula virtual, porque a futuro la asistencia se va a controlar por el aula virtual, no por la lista que tengo que pasar yo obligatoriamente. Entonces, por eso es importante. Lo otro, ustedes son alumnos antiguos, pero tengo que reafirmarlo. Hay evaluaciones que son formativas, que son para medir el grado de alcance de los conocimientos esperados. Están los foros y los cuestionarios. Esos no son con notas, como dicen ustedes. Esos se evalúan, pero no van con nota al libro. Los que sí van con nota o calificación que se considera es las sumativas. Las formativas, los foros y los cuestionarios son para medir los grados de conocimiento que ustedes van logrando respecto a cada materia. Y las sumativas son las que permiten evaluar esos conocimientos, ¿cierto? Después, esta de ramo no es una asignatura final de competencia, por lo tanto, los alumnos se pueden eximir. Y se eximen todos aquellos alumnos que tengan promedio de las notas chicas superior a 5.5, ¿cierto? ¿Dónde pueden ver las notas? En el intranet. ¿Dónde se visualiza la asistencia? En el intranet de los alumnos. Ahí ustedes pueden ver. Las justificaciones e inasistencias e evaluaciones deben, sobre todo las sumativas, deben ser enviadas a la jefa de carrera. Ella es la que define si se acepta o no una justificación, no el docente. Eso es para que lo sepan. Usted envía los antecedentes y ella es la que evalúa, y a mérito de lo expuesto ella decide si se acepta o no la justificación y me instruye a mí para que tome la prueba recuperativa o no la tome, ¿cierto? Ese es el conducto. Ahora, para cualquier conflicto que haya, la primera alternativa es conmigo, ¿cierto? Lo podemos ver a través del WhatsApp, pero para la formalidad tiene que ser en el correo institucional, ¿cierto? Me tienen que mandar un correo desde su correo institucional, a mi correo institucional. No se puede usar los correos personales. Yo el primer correo de citación para esta clase se los mandé a los dos, pero si ustedes me contestan del no institucional, yo no lo puedo ver, no lo veo, se me va a los spam y se mezcla, sobre todo cuando tienen nombre que no tienen mucha relación con el nombre real de ustedes, ¿cierto? Segundo, la segunda instancia, si hay una dificultad que yo no la puedo resolver, pasa a la jefa de carrera, y también la comunicación formal es un correo. Si con esos correos no se resuelve la situación, ustedes pueden pedir una cita presencial con la jefa de carrera, pero también lo pueden hacer por Zoom, ¿cierto? Cuando hablamos de presencial significa cara a cara, y eso se puede hacer por Zoom. Y también tengo la dirección del área, que es la última instancia, y también se puede agendar con la asistente del área una reunión, ¿cierto? Cuando el problema pasa al docente y pasa a la jefe de carrera, lo pueden ver con la dirección del área, ¿cierto? Y eso se puede arreglar. Lo siguiente. Operatividad de la asignatura. Entonces, aquí, ¿por qué dejé puesto adecuar a cada asignatura? Porque todo depende de cómo nos vamos relacionando nosotros, ¿cierto? En primer término, tengo que asistir que la asistencia tiene que ser del 50%. Si es menor que eso, reprueban en forma automática, ¿cierto? Se reprueba. El sistema no los deja ni siquiera las pruebas. El envío de las evaluaciones, todas, es a través del aula virtual. Todas las tienen que mandar a través del aula virtual. Si por alguna razón hubiese alguna dificultad con el aula virtual, que se caiga o cualquier cosa, de esa manera nos comunicamos y yo podría autorizar que me envíen por correo electrónico, pero desde el institucional hacia el institucional, lo que habíamos conversado. Pero en la generalidad es solo todo se recibe por el aula virtual. Después, esto es importante, como les decía, el contacto conmigo y con la jefe de carrera, en términos formales, es con el correo electrónico. Informal, el WhatsApp. Si ustedes tienen una duda, me pueden llamar o me pueden escribir, yo les contesto, pero si tenemos que formalizar algo, tiene que ser a través del correo electrónico. No pueden mandar fotos en el WhatsApp de algún certificado, no pueden mandar una evaluación a través del WhatsApp como foto. Esas cosas no se pueden hacer, tiene que ser todas esas cosas formales a través del correo. La recepción de los justificativos por no asistir a pruebas es de 72 horas máximo desde que se rindió, ¿cierto?
y esas quedan, como yo les decía, a criterio de la jefe de carrera. Y lo que tienen que enviar es un certificado médico, un certificado laboral o una carta dirigida a la jefe de carrera. Otro, las clases se dictarán semestralmente vía plataforma Zoom o laboratorios. Nosotros acá vamos a ocupar exclusivamente Zoom, pero vamos a utilizar una suerte de laboratorio porque vamos a ir usando planilla Excel. La idea sería que pudieran tener una planilla Excel disponible para que ustedes la puedan usar. Lo otro que es re importante, conexión a Zoom con nombre de cada estudiante. No pueden poner seudónimos ni iniciales, tienen que poner sus nombres para poder yo identificar quién es, ¿cierto? El alumno. Y lo otro, que es re importante, aquí dice que al momento de conectarse, encender cámara. Eso yo no lo considero, no me parece, no lo hago vigente porque creo que estamos en la intimidad de las casas. Esta es mi oficina, así que por lo tanto yo puedo, pero si yo a lo mejor estuviera en otra condición, no podría estar mostrando, ¿cierto? Yo con la pandemia tuve que habilitar parte de mi casa como oficina, así que ahí estoy haciendo las clases ahora, y yo sé que para ustedes también hay cierta privacidad. Así que el que puede encender las cámaras, perfecto, y el que no también. Ahora sí sería bueno que pusieran una foto, por último, del alumno para ver con quién estoy hablando, para ir relacionando nuevamente los nombres con las caras. Pero una foto no una foto de vacaciones, pues no voy a poner una foto arriba de un cerro, ¿cierto? Porque no lo voy a conocer. Después, la puntualidad con las conexiones. Las clases nuestras están fijadas todos los días, martes, a las 11:40, ¿cierto? Es el horario fijado para las clases. Y vamos a tratar de cumplir las clases y duran exactamente hasta las 10 para las 2, si no me equivoco. Vamos a hacer un break como a la hora de clase para que podamos tener un pequeño descanso y no hacer las 3 horas juntas. Yo tengo que pasar 2 listas jóvenes, entonces cuando termine esta primera presentación, antes de empezar las clases, vamos a pasar una lista, que es la primera. Después, evitar espacios con ruido, bueno, eso es lo general, y mantener lo importante en silencio, los micrófonos. Y, ¿cómo se llama? Si de repente yo noto que a alguien se le quedó prendido, yo le aviso, o de acá yo le puedo apagar el micrófono, pero la idea es que ustedes estén siempre pendientes de que no se les active los micrófonos para no escuchar los ruidos ambientales, como yo, por ejemplo, ahora, ¿ves? Tengo ahí un llamado del cliente. Y también tengo los delegados de curso, que es importante que se comunique y me tiene que mandar un WhatsApp a mi correo diciéndome que él es el delegado de curso o la delegada de curso, y así cualquier cosa yo me contacto con ella. ¿Mm? Esa es la presentación general que me manda la dirección. ¿Hay alguna duda de esta presentación, jóvenes? La tienen que haber visto ayer también, pero tengo que preguntar. ¿Alguna pregunta de esto? ¿No? No. Entonces, continuamos. Entonces, ahora vamos a ver la presentación nuestra, ¿cierto? Vamos a ver la presentación de nuestro curso. Aquí está. Vamos a ver, ya. Esta es la presentación de nuestro curso, ¿cierto? Ahí están mis datos, ahí está mi teléfono y mi correo electrónico para que tomen nota, por favor. O después lo pueden ver en el video, porque esto se está grabando. Déjenme verificar que se está grabando. Sí, se está grabando. Entonces, ese es mi nombre. Aquí tengo las generalidades, entonces lo que yo les decía, que tengo que reafirmarlo, las comunicaciones solo del correo institucional, el teléfono y WhatsApp, por favor, de 9 a 9 de la noche, y de lunes a viernes. Mensajes del fin de semana se revisan el día lunes, y el delegado representa al curso. Si hay cualquier problema, el delegado, por favor, se comunica conmigo a nombre de curso. Si hay un problema con algún alumno en particular, me puede llamar o contactar el alumno en particular. Generalidades. Las evaluaciones son todas programadas y se deben cumplir los plazos de entrega, ¿cierto? Lo más probable es que, como ahora se está tratando de hacer clases virtuales, pero como si fueran presenciales, las evaluaciones las vamos a hacer en clase. O sea, vamos a partir, yo les voy a dar el tiempo y ustedes van a poder contestar las pruebas dentro del tiempo que yo les asigno a la prueba, ¿cierto? Y lo otro importante, no se olviden las justificaciones. Ustedes tienen que justificar si tienen inasistencia,
y si algún alumno detecta que no va a poder o se da cuenta que no va a poder asistir a una evaluación con anterioridad, infórmeselo a la jefe de carrera y a mí, ¿cierto? Diciendo que tiene un problema, o por cual se enfermó o cualquier cosa que no va a poder dar la prueba, usted avíselo con anticipación. Aquí están los datos generales del curso, esto está dentro también de la planificación, así que no hay mayor, ¿cómo se llama?, misterio en esto, lo pueden ver. Y vamos a la parte que a usted más le interesa, las evaluaciones. Estas son las fechas de las evaluaciones. La primera evaluación el 27 de abril, la segunda el 18 de mayo, el 8 de junio, el 22 de junio y el 6 de julio. Ustedes saben que las primeras evaluaciones, las 4 primeras evaluaciones, que son estas 4, son consideradas o representan el 70% de la nota del curso, ¿cierto? Se calcula ese 100% y sobre ese 100% se calcula el 70% y ese es parte de la nota. Y el otro 30% se obtiene el examen. Los alumnos que obtengan en estas 4 primeras pruebas promedios superiores a 5.5 se eximen del examen, ¿cierto? Eso es lo importante que ustedes consideren. Se eximen del examen. Eso es la planificación del curso para este semestre. ¿Alguna consulta al respecto? No, profe, gracias. Ya. Entonces, en beneficio del tiempo, voy a pasar la lista en forma inmediata para que así... Espere, profe, un poquito, no cambie la pantalla que estoy escribiendo las Ah, ya. evaluaciones, por favor. Sí, cómo no. Aun cuando esto está publicado, ¿eh? Está publicado en el aula, pero lo vamos a volver. Ah, Ahí, ya, ahí entonces está. cámbiala, No, para que la porfa. anote tranquilamente, anótela nomás, no se Ah, ya, preocupe. ya, gracias. Ya, por ahora sí. Ahora sí. Entonces vamos a, Sí, yo profe. voy a cargar ¿cómo se llama? Vamos a ver esto acá. Vamos a partir ahora. Vamos a abrir ahora vamos a compartir entonces la clase 1. Ya, jóvenes. Vamos a partir entonces con la clase 1, que es el ramo que ustedes están viendo ahí. Vamos a tratar de hacerlo lo más entretenido posible, hacerlo con ejemplos para que ustedes no se aburran. Y este ramo se llama Control y Apoyo a la Gestión de Presupuestos, ¿cierto? Y el objetivo de este curso, es identificar el sistema presupuestario como una herramienta de planificación y apoyo a la toma de decisiones. Ese es el objetivo, ¿cierto? Entonces, esa es la introducción, yo le había dicho, y vamos a partir tomando la lista. Dejar de participar. Vamos a ver acá. Sí, por casualidad, ustedes dejan de ver en algún minuto lo que yo estoy mostrando, siempre les aviso, ustedes me tienen que avisar para yo arreglar y ustedes pueden ver lo que yo veo, sobre todo la lista de la asistencia, porque tienen que ver cómo quedan, si quedan presentes o ausentes, ¿cierto? Esto es importante para mí.
Ya, jóvenes, ahora vamos a compartir la pantalla para que ustedes vean la lista. Ingreso a asistencia. Ya. Me imagino que ahí pueden ver la lista, ¿cierto? Ya. Linda Ábalos. Presente, profe. Ya. Isabel Escobar. David Figueroa. María Gutiérrez. Tiare Jaque. Presente. Francesca Lascano. Presente, profe. Ya. Presente. Sudelia Loyola. Presente, profe. Andrea Mellado. Presente. Yanara Millaqueo. Dayana Muñoz. Benjamín Navarrete. No está Benjamín Navarrete. María Olivo. Presente. Alexis Rodríguez. Presente. Krishna Rojas. Presente. Tienen que ver ustedes que los dejen verde, por favor. Leandro Salazar. Presente, profe. Ya. Henry Saldaña. Presente, profesor. Scarlett Vera. Parece que no está. No. Jocelyn Vergara. Presente, profesor. ¿Por qué no me cambia aquí? Ahí sí. Ya, vamos a repetir los ausentes por si alguien se ingresó porque entraron otros alumnos. Isabel Escobar está ausente. David Figueroa, ausente. María Gutiérrez, ausente. Yanara Millaqueo, ausente. Dayana Muñoz, ausente. Benjamín Navarrete, ausente. Y Scarlett Vera, ausente. ¿Está bien la lista? ¿Sí? No hay problema. Volvemos entonces. Profe, disculpe. ¿Sí? Buenas tardes. Es que sabe que yo no había podido ingresar, pero no sé si me habrá dejado presente. ¿Cuál es su...? Si no me dijo presente, no, pero entró al aula virtual, ¿cierto? ¿Entró por el aula virtual? Sí, profe. Ah, y queda registrado de todas maneras que usted entró, ¿eh? Así que no se preocupe por la lista, pero tengo que pasarla más tardecito y ahí no deje de poner, de decir presente, por favor. Ya, profe, gracias. De nada. Bien, vamos a seguir entonces. Y para que no sea todo tan aburrido el primer día, yo les tengo un video que también está en el aula. Es un video que son dos videos en realidad, pero uno lo vamos a ver en clase y el otro, por favor, lo ven ustedes en sus casas, porque son videos bien entretenidos y sirven un poco para entender y después vamos a conversar un poco de los presupuestos, ¿cierto? Entonces, yo les voy a poner este video que se llama Historia de los presupuestos, ¿cierto? Déjenme ver aquí. El instinto de supervivencia del hombre lo ha hecho buscar la forma de anticiparse a lo que sucederá en el futuro, a fin de hacer frente a las adversidades y alcanzar sus objetivos. A nivel general, podría decirse que los presupuestos son tan antiguos como el hombre mismo, porque de alguna forma el ser humano siempre ha estado tratando de anticiparse al futuro, previendo qué es lo que puede ocurrir y cómo enfrentarse a las situaciones. En este video aprenderemos sobre la historia del presupuesto, cómo ha ido evolucionando desde las civilizaciones antiguas hasta nuestra época. Así que sin más, iniciamos.
El presupuesto en las civilizaciones antiguas y la Edad Media. Antiguas civilizaciones como los egipcios hacían estimaciones para pronosticar los resultados de su cosecha de trigo, con el objeto de prevenir años de escasez. Los romanos estimaban las posibilidades de pago de los pueblos conquistados para exigir el tributo correspondiente. En la Edad Media, según el profesor Joseph Bleming, en su obra Historias y Doctrinas de la Contabilidad, menciona que en los registros de los Massari de Génova en 1340 aparecen cuentas de presupuesto. Luego cita al monje benedictino Angelo Pietra como el primer autor que se preocupa de la previsión de ingresos y gastos en el siglo XVI, y a Lodovico Fiori como el autor que habla de la utilidad de los presupuestos, específicamente en 1636. El presupuesto en el siglo XVIII. Podríamos decir que formalmente los fundamentos teóricos y prácticos como herramienta de planificación y control se remontan hacia finales del siglo XVIII, cuando en el sector público el Parlamento británico presentaba los informes de gastos gubernamentales para su ejecución y posterior control, según Burbano. El reporte anual incluía lo siguiente: un estado de gastos del año anterior, una estimación de erogaciones para el periodo siguiente, un detalle de los impuestos con que se cubrirían los gastos sugeridos y recomendaciones para su aplicación. En 1820, Francia y su sector público adoptaron el método de presupuestar, y al año siguiente Estados Unidos implantó un estricto control del gasto para presupuestar y asegurar las actividades estatales. El presupuesto después de la Primera Guerra Mundial. Después de finalizada la Primera Guerra Mundial en 1918, Estados Unidos aplica el control de los gastos por utilizar mediante las herramientas del presupuesto. Posteriormente, entre 1921 y 1925, el sector privado notó los beneficios que podía generar la utilización del presupuesto en materia de control del gasto y destinó recursos en aquellos aspectos necesarios para obtener márgenes de rendimientos adecuados durante un ciclo de operación determinado. En este periodo, las industrias crecen con rapidez y se piensa en el empleo de métodos de planeación empresarial apropiados. Entonces, en la empresa privada se habla intensamente del control presupuestario y en el sector público el gobierno de Estados Unidos aprueba la ley del presupuesto nacional. La técnica siguió su continua evolución junto con el desarrollo alcanzado por la contabilidad de costos. Por ejemplo, en 1928 la Westinghouse Company adoptó el sistema de costos estándar, que se aprobó después de acordar el tratamiento de la variación de los volúmenes de actividad particular del presupuesto flexible. El presupuesto en la década de los 30. En 1930, en Ginebra, Suiza, se lleva a cabo el primer simposio internacional y se determinan los principios básicos del sistema presupuestario. En los años 30, en México, por ejemplo, empresas grandes como General Motors y después Ford Motors adoptaron las técnicas presupuestales y el resultado fue todo un éxito. Se maximizan las utilidades y se optimizan los costos. El presupuesto después de la Segunda Guerra Mundial. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1948, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos presenta el presupuesto por programas y actividades. Entre 1960 y 1970, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos elaboró el presupuesto base cero, sin éxito alguno. A finales de 1965, el presidente de Estados Unidos creó el Departamento de Presupuesto y consecuentemente se elaboró un presupuesto con la base en los resultados del Departamento de la Defensa y se introducen en todo el gobierno por cada operación en función de sus gastos, realizados por especialistas, técnicos y administradores. Formulaban los presupuestos por programas basados en los antecedentes. A inicio de los años 70, por medio de Peter Fire, hace una nueva y mejorada versión del presupuesto base cero, instrumentado por medio de decisión que fue aplicado solo en el estado de Georgia. En la actualidad, actualmente el rápido crecimiento de las economías a escala mundial, los nuevos paradigmas de la globalización, tecnología y cultura han incidido directa e indirectamente en los enfoques de las organizaciones.
constantes cambios implican retos para las empresas como satisfacer las necesidades de los clientes, accionistas, empleados, proveedores y las entidades estatales. Es por eso que ahora la alta gerencia se plantea soluciones inteligentes a corto, mediano y largo plazo. Las organizaciones han creado departamentos de presupuesto con la finalidad de planear las actividades, controlar y medir el manejo de los ingresos y gastos, coordinar las operaciones a desarrollar y lograr los resultados propuestos. Algo importante a tener en cuenta es el desarrollo de la tecnología, el cual ofrece herramientas para poder llegar a un mejor control y predicción de los diferentes escenarios para las organizaciones. Pues bien, amigos, este es el video que muestra la historia del presupuesto. Cualquier duda o comentario puedes hacerlo acá en el video. Recuerda visitarnos. Bien, jóvenes, ese es el video que tengo preparado, o tenía preparado para esta introducción. Hay otro video también que forma parte del material de apoyo, que sería bueno que ustedes lo revisaran, ¿cierto? Eso primero. Ahora vamos a partir con la clase formal, y yo les pediría, por favor, que cualquier duda que ustedes me la hagan presente en forma inmediata, ¿cierto? Entonces, esto es lo que vamos a ver ahora. Y el objetivo, entonces, de este curso, como les decía, es identificar el sistema presupuestario como una herramienta de la planificación. ¿Se acuerdan del proceso administrativo ustedes? ¿Se acuerdan? Las etapas que tenía el proceso administrativo. ¿Alguien se acuerda? Se las voy a decir yo, pero para que se acuerden. El proceso administrativo contaba de 4 etapas en general, que era la planificación, la organización, la dirección y el control. ¿Se acuerdan? Entonces, el presupuesto se ubica dentro de la primera etapa. Cuando yo hago una planificación de lo que voy a hacer, necesariamente tengo que incorporar el documento o un documento o una planificación presupuestaria, ¿cierto? Esa es la idea. Ahora, la primera pregunta que cabe hacer a ustedes es, ¿quiénes de ustedes han elaborado presupuestos? ¿Alguien me podría decir? Voy a ver al alumno y voy a preguntar. Don Alexis, ¿ha elaborado presupuestos alguna vez? No, profe. No, muy bien. Vamos a preguntar en forma alternada para que. Don Henry, ¿ha elaborado presupuesto? Sí, pero de una manera, ¿cómo se dice? Empírica, no tan técnica como... Sí, pero ¿nos puede contar cómo lo elaboró y de qué se trataba? Por ejemplo, cuando quería hacer algún trabajo, calculaba, por ejemplo, cuánto costaba un material, por ejemplo, el transporte, o sea, el flete para que llegue al lugar, y las pinturas, materiales en sí. Y según eso cobraba mi trabajo. Muy bien. Bien, jóvenes, mire, el compañero acá me ahorró todo el trabajo que ibas a hacer, o todo lo que tenía que decirles con el ejemplo. Se lo agradezco mucho, don Henry, porque justamente de eso se trata. Los presupuestos siempre están presentes en la vida nuestra, de una u otra manera. Todos, sin excepción, hemos trabajado con presupuestos. A veces, no como decía don Henry, de una manera estructurada, pero sí todos tenemos que usar o usamos inconscientemente temas o conceptos presupuestarios. Por ejemplo, yo les aseguro, bueno, ahora no es muy buen ejemplo porque estamos en pandemia, pero cuando ustedes desarrollaban sus actividades normales, en la mañana siempre decían, a ver, ¿qué voy a hacer hoy día? Bueno, hoy día voy a salir a las 9 de la mañana, voy a tomar la micro, o la locomoción o el metro, voy a llegar a donde voy, ahí tengo que pasar a comprar tal cosa, y después de la tarde me tengo que venir. ¿Y qué es lo que hacían ustedes? En función de lo que pensaban hacer, veían cuánto dinero tenían, ¿cierto? Eso es la base del presupuesto. La base del presupuesto es poder anticipar lo que yo voy a hacer en términos de monetario, en términos de plata, para poder ver si tengo los recursos necesarios para esa actividad, y si no los tengo, tengo que determinar cuánto voy a necesitar obtener y cuánto me va a costar esa obtención. Eso es el presupuesto, ¿cierto? Es anticiparse. Don Henry nos ha mostrado un ejemplo claro
de lo que es un presupuesto, una actividad específica que él consideraba qué es lo que iba a hacer. Él iba a hacer un trabajo y necesitaba saber cuánto iba a gastar para poder procurarse el ingreso, ¿cierto? Es un ejemplo parcial, pero muy bueno de lo que es un presupuesto. Mucha gente confunde, de todas maneras, el presupuesto con la cotización, ¿cierto? La cotización es distinto porque la cotización es algo probable de lo que yo vaya a hacer y se va a transformar en un presupuesto cuando me la aprueben, ¿cierto? Y yo ya tengo que empezar a comprar y ver de dónde voy a sacar la plata, ¿cierto? Si pido un anticipo, no pido un anticipo, ahí lo voy a ver. Pero entonces, lo importante en esta etapa del curso es que ustedes sepan que los presupuestos o el concepto de presupuestar está dentro de la primera etapa del proceso administrativo, que es la planificación. Cuando yo decido hacer algo en una empresa o en términos personales, tengo que inmediatamente determinar qué recursos son los que voy a necesitar. Así que ahora cuando ustedes hagan estos presupuestos que antes eran absolutamente intuitivos, ahora ya sepan ya qué es lo que están haciendo. Dicen, mire, planifiquen una actividad y posteriormente van a poder ver claramente con qué recursos cuentan, si los tienen o se los van a tener que conseguir y en qué los van a gastar, ¿cierto? Esa es la base del presupuesto. Si ustedes entienden todo ese concepto, que es muy simple, no debieran tener ningún problema en desarrollar presupuesto, porque después esto es una técnica, esto se aprende, ¿no? Pero si tienen el concepto internalizado, no debieran tener ningún problema. Y yo sé que ustedes lo tienen. Sigamos. No sé por qué no avanza esta cosa, déjenme ver ahí. Ahí. Dice aquí que el presupuesto está, lo que vamos a ver como materia en esta etapa, ¿dónde está ubicado? Que ya lo vimos, lo vamos a repetir, la definición, las funciones, la finalidad, la importancia y los tipos. Eso es lo que vamos a ver en esta sección de la materia. Esto es bastante teórico, pero vamos a tratar de ir introduciendo algunos ejemplos para que sea más ameno y ustedes lo logren entender. ¿Qué es un presupuesto y sus clasificaciones? Eso es lo primero. Entonces vamos a decir, perdón, ahí sí. El presupuesto, ¿cierto?, se ubica, como decía, dentro de la planificación. ¿Y por qué se ubica acá? Porque simplemente es necesario que yo determine qué recursos son los que voy a necesitar para llevar a cabo lo que planifiqué. En las empresas, el presupuesto se ubica junto con la planificación estratégica. O sea, yo voy a saber qué voy a hacer con la empresa, dónde la veo, la visión, la misión, pero junto con eso tengo que entregar la valorización de lo que me va a costar llegar a ese estado en el que quiero estar, ¿cierto? Esa es la idea. Entonces yo asigno los recursos que voy a necesitar, o en términos monetarios, en el corto plazo, mediano plazo y largo plazo, ¿cierto? Esa es la idea. Después, no se olviden que, por favor, acuérdense que el proceso administrativo se compone de la planificación, la organización, la dirección y el control, ¿cierto? Es el proceso administrativo. Después, una definición bien simple, pero me interesa que ustedes la entiendan con sus propias palabras. Esto es una definición bastante pedagógica, pero es simplemente como el cálculo anticipado de los ingresos y egresos de una actividad económica durante un periodo de tiempo, ¿cierto? Vamos traduciendo del concepto a algo bastante más práctico. Dice que es el cálculo anticipado de los ingresos y egresos, pero la primera pregunta es, ¿está hablando de resultados o está hablando de movimientos de plata? ¿Cierto? La primera pregunta. Y yo le puedo decir que es de ambos. El presupuesto se abre en dos grandes rubros. Y hablamos de los presupuestos donde vamos a ver de utilidades y pérdidas, y ese lo vamos a llamar como un presupuesto de proyección del estado de resultados, donde los ingresos van a ser las utilidades y los egresos van a ser las pérdidas. Y por otro lado, vamos a tener un presupuesto financiero, donde los ingresos van a ser movimientos de plata que ingresen y los egresos van a ser egresos o movimientos de plata que salen de la empresa. Entonces, cuando hablamos de presupuesto, entonces estamos hablando de dos tipos de movimientos. Uno en términos de resultado, de utilidad-pérdida, y otro en términos de movimientos de plata. Eso es importante.
Y el presupuesto es un plan de lo que se pretende realizar en el futuro, traducido en términos económicos o en términos de dinero. Ese es el presupuesto. Es un poco lo que nos contaba el compañero en su ejemplo. Después, ¿cuáles son las funciones de los presupuestos? Miren, la única forma de poder controlar si un proceso o una empresa lo está haciendo bien o mal en términos económicos y en términos financieros es poder comparar con su presupuesto. Imagínense la siguiente situación. Ustedes van a abrir un negocio, ¿cierto? Y el primer mes venden 1 millón de pesos. Contéstenme, por favor. ¿Esa venta está buena o está mala? ¿Es una buena venta o una mala venta? Vendieron 1 millón de pesos. ¿Alguien me podría decir si es bueno o malo? ¿O ¿Cómo vendieron fue la 10? pregunta, profe? Si supongamos, estamos tratando de llevar a la práctica, cuando dice aquí que es un control, el presupuesto permite controlar la organización. Yo le hago la siguiente pregunta. Ustedes hicieron un inicio de actividades, partieron un negocio, y el primer mes vendieron 10 millones de pesos. ¿El negocio es bueno o es malo? ¿Qué creen ustedes? Excelente. Excelente. ¿Alguna otra respuesta? ¿Alguien piensa que no se puede saber? ¿Alguien? ¿Cierto? ¿Alguien me podría decir si yo vendí 10 millones de pesos el primer mes, si el negocio es bueno o es malo? ¿Alguien me podría decir eso? ¿Si es bueno o es malo? Bueno. Profe, tendría Así que que viste, es depender bueno, del pues, profe. invertido, ¿no? Perdón, no le entendí bien. Dígame. Tendría que depender de el costo de venta y lo que invertí en el negocio. Perfecto. Por ahí va la respuesta, pero muy bien. Efectivamente, yo cuando obtengo resultados, yo no puedo saber si están buenos o malos si no tengo con qué compararlo, ¿cierto? ¿Cuánto era lo que yo tenía planificado vender el primer año o el primer mes? Si yo digo tenía planificado vender 10 millones de pesos, digo yo, oye, estoy bien, vendí lo que tenía planificado, o sea, estoy dentro de mi estimación de ingresos. Pero ¿qué pasa si yo vendo 30 millones en vez de 10 millones? Uno dirán, oye, estuvo súper bueno porque vendí 3 veces lo que había planificado. Pero ustedes saben de que una empresa que está planificada para vender 10 millones y vende 30, lo más probable es que tenga otro tipo de problemas, problemas de distribución, problemas de compra de materia prima, problemas de personal. Entonces, cuando uno trabaja con los presupuestos, es tan malo vender menos que vender más que lo presupuestado. Ambos tienen consecuencias para la empresa. O sea, si yo presupuesto vender 10 millones de pesos el primer mes y vendo 1 millón, algo está fallando, ¿cierto? Porque me quedé con toda una infraestructura para vender 10 millones y vendí 1. Al revés, si yo planifiqué vender 10 millones y estoy vendiendo 30 millones, también está malo porque me quedé con un montón de problemas operativos, pues cómo distribuyo, qué personal uso para despachar, tengo los productos para despachar con esa cantidad de venta. Entonces se dan cuenta de que a veces el presupuesto, lo importante es que uno logre predecir. Si la realidad es muy superior o muy inferior, siempre trae problemas para la empresa, porque la empresa se preparó para vender lo que había presupuestado, ¿cierto? Lo vamos a ver con un ejemplo después. Pero eso es, entonces la única manera de poder ejercer el control de las operaciones de una empresa es contar con un presupuesto para poder comparar, ¿cierto? Si no, no tiene ningún sentido comparar. Por ejemplo, miren ejemplo súper práctico. Cuando ustedes salen en la mañana y dicen voy a llevar 10.000 pesos porque tengo un lote de actividades que realizar. Y de repente se encuentran con un imprevisto a las 6 de la tarde, antes de volver a su casa donde tienen que gastar 11.000 pesos y ustedes tenían 10. ¿Qué ocasiona eso a ustedes? Ocasiona primero que a lo mejor no van a poder pagar ese compromiso, ese imprevisto, porque no lo tenían considerado. Ocasiona que a lo mejor van a tener que pedirle plata a alguien y pasar una vergüenza, ¿cierto? O van a tener que pedir de alguna manera ayuda. Ahora llévenlo a una empresa. Imagínense una empresa que de repente se encuentra que en el mes de junio no lo consideró y tenía que comprar una máquina que costaba 100 millones de pesos. Va y pide un préstamo, dirán ustedes. Pero el hecho de pedir un préstamo no planificado ni negociado con anteriormente hace que ese crédito sea extraordinariamente caro para la empresa.
ustedes saben que en el sistema financiero se paga muy caro por los apuros. Cuando uno ocupa la línea de crédito o la línea sobre giro, las tasas de interés son leoninas. ¿Por qué? Porque cuando uno ocupa financiamiento sin haberlo considerado y planificado y negociado anteriormente, es caro para la empresa, ¿cierto? Esas es las consecuencias de cuando uno enfrenta imprevistos. Y el presupuesto lo que trata de hacer es minimizar esos imprevistos, ¿cierto? Tratar de hacer lo menor posible para que justamente no salga más caro. Vamos viendo. Perdón, yo me vuelo de repente y yo prometí darle un descanso. Nos queda un ratito más, ¿cierto? Nos quedan 10 minutos más antes del primer descanso. Dice, las finalidades de los presupuestos. Esto es re importante. Planear los resultados de la organización en términos de dinero y volúmenes. Planear los resultados. O sea, si yo voy a tener utilidades o pérdidas. ¿Se acuerdan de la presentación original que yo les decía que era eso una instancia? Poder determinar los resultados si yo voy a ganar o perder plata. Eso es lo que dice aquí. Planificar los resultados. Perdón, ¿ven la punta de mi mouse en la pantalla? Sí, profe. Ya. Esto es para yo poder reafirmar. Entonces, el primer objetivo es planear los resultados de la organización en términos de dinero o volumen. O sea, si yo voy a tener utilidad o pérdida. Eso es lo primero. Segundo, que me va a permitir, si yo voy a tener la capacidad de financiar las operaciones, o sea, en términos de plata que me va a ingresar y plata que voy a tener que pagar. Ese es el segundo objetivo. Como un adelanto, el primero es una proyección del estado de resultados y el segundo es un presupuesto de caja o flujo de caja, que ustedes lo tienen que haber escuchado, ¿cierto? Porque dicen, mira, esta empresa, el primer alcance, hay empresas que tienen una extraordinaria utilidad, pero una extraordinaria utilidad y están quebrados. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, imagínense una empresa que compra, se dedica a comprar y vender refrigeradores, y le voy a poner el ejemplo con un refrigerador. Yo compro un refrigerador y me cuesta, un refrigerador me cuesta 50.000 pesos de costo, y no tengo ningún otro ingreso, y el compromiso es que yo lo pague al contado cuando lo compro y me dan ese precio. Y yo cuando lo vendo en 2 millones de pesos, ¿cierto? Si me costó 50.000 pesos y lo estoy vendiendo en 2 millones, me está generando una utilidad de 1.950.000 pesos, ¿cierto? ¿Me siguen un poco con la idea? Esa es la utilidad, eso sería la utilidad que voy a generar. Pero miren en términos de plata, esa venta de 2 millones yo di plazo y me la van a pagar en 3 meses más. ¿Qué pasó el primer mes? Quebré, porque yo tengo que pagar los 50.000 pesos el primer mes porque las condiciones, pero la venta me va a llegar en 3 meses más. La plata de la planta. Entonces tengo una extraordinaria utilidad, pero estoy quebrado. No puedo pagar la mercadería que estoy vendiendo porque el plazo que di para que me pagaran a mí es muy largo, ¿cierto? Eso se da en la situación. Hay empresas que tienen una extraordinaria utilidad, pero sin embargo están quebrados técnicamente, están quebrados porque no pueden cumplir con sus obligaciones de pago. Otra de las finalidades es coordinar y relacionar las actividades de la organización. Cuando uno presupuesta, sabe, por ejemplo, voy a adelantar un poquito, el principal presupuesto de una empresa es el presupuesto de venta, de ahí parte. O sea, cuando uno hace un presupuesto, lo primero que tiene que saber es cuánto va a vender o cuánta plata me va a ingresar, que es lo normal de ustedes también. Cuando planifican una actividad, primero hacen un análisis de cuánta plata tienen o cuánta plata van a recibir. Entonces, de esa manera les permite a ustedes saber con cuánto van a disponer para gastar o para financiar esa actividad. Por lo tanto, cuando ustedes saben cuánto es lo que van a recibir, pueden asociar o relacionar todas las actividades que ustedes van a desarrollar en función de ese ingreso, ¿cierto? Y lo otro, lograr los resultados de las operaciones periódicas, que significa que el presupuesto siempre uno lo hace por etapas. Por ejemplo, si hace un presupuesto de un año, hace el presupuesto para enero, para febrero, para marzo, para abril, y puede ir midiendo los resultados de las operaciones en cada uno de esos periodos, ¿cierto? Esa es un poco la idea. Esa es la finalidad. ¿Alguna pregunta respecto a esto, jóvenes? Aquí en esta PPT, lo importante es que quede claro que hay dos tipos de presupuesto. Un presupuesto económico, que nos presenta los estados de resultados proyectados en términos de ingresos y gastos, ¿cierto? Y otro que nos presenta el flujo de plata en términos de ingresos y egresos también, ¿cierto? Entonces, el primero habla de ingresos y gastos y el segundo habla de ingresos y egresos.
Normalmente en la literatura se confunden, por eso hay que tener claro, cuando uno está viendo los presupuestos, de cuál está hablando. Si es un presupuesto económico, el ingreso y egreso está hablando en términos de resultados. Y cuando habla de un presupuesto financiero, los ingresos y egresos está hablando en términos de movimiento de plata, ¿cierto? Eso es re importante que ustedes lo consideren. Después, lo que yo les decía, importancia de los presupuestos. El más importante es que minimiza el riesgo de las operaciones. ¿Por qué? Porque las tengo planificadas, ¿cierto? La planifica, yo sé lo que va a venir. Cuando ustedes salen en la mañana y saben lo que van a hacer y tienen la plata disponible para eso, no tienen mayor riesgo de que se queden sin dinero a mitad de camino o que tengan que conseguir financiamiento extraordinario, ¿cierto? Porque tienen, ahí saben lo que van a hacer y saben qué van a gastar y saben en cuánto cuentan. Ahora, lo otro importante es que se mantiene el plan de operación en límites razonables. ¿Qué significa? Que ustedes lo pueden controlar, ¿cierto? Pueden ver las desviaciones y lo pueden ir analizando, porque ahí se mantiene el plan de emergencia en límites razonables. O sea, si yo, por ejemplo, el primer mes tenía planificado vender 1 millón de pesos y vendí 500, puedo ir haciendo los ajustes a lo mejor para ese nivel de venta, ¿cierto? Puedo ir ajustando los costos o los egresos relacionados a ese nivel de venta, ¿cierto? Después sirve como mecanismo para la revisión de políticas y estrategias para adicionarlo a lo que verdaderamente, déjenme aquí importa, ¿cierto? Se busca. Y miren el ejemplo siguiente. ¿Se acuerdan cuando yo les daba el ejemplo de que una empresa podía tener una utilidad extraordinaria, pero con una política de cobro nefasta que hacía que estuvieran quebrados técnicamente por no poder pagar la mercadería que estaban vendiendo? Bueno, eso se puede ver en el presupuesto. En el presupuesto uno se da cuenta de que algunas políticas y estrategias de la empresa tienen un efecto pernicivo o malo, o que causa estragos dentro de una organización, y el presupuesto uno permite identificar esas situaciones y las permite corregir, ¿cierto? Uno puede revisar el efecto que tienen las políticas. Si ustedes detectan un presupuesto que pasa eso, lo que tendrían que hacer es cambiar la política de pago de los clientes o cambiar la política de compra a los proveedores, ¿cierto? Eso se maneja. Ahora, en términos financieros, o sea, en términos de plata, cuantifican, o sea, traducen en valores los diversos componentes del plan de desarrollo de la empresa. Yo sé que ustedes han escuchado hablar del plan de desarrollo organización, el plan de desarrollo estratégico, el plan de desarrollo de la empresa. Son lo mismo, ¿cierto? Que en el fondo llevar a acciones concretas lo que se va a hacer para lograr cumplir la visión y la misión de la empresa, o los objetivos de la empresa. Y eso se traduce en términos de plata a través de los presupuestos. Entonces, para eso sirve que los presupuestos traducen en términos de plata el plan de desarrollo de una empresa, o el plan de desarrollo estratégico, el plan de desarrollo, el plan de desarrollo en términos generales. Esa es la idea. Esto es re importante. Ahora no quiero abusar de ustedes. Ya, 12:36, vamos a hacer un break hasta, son 14 minutos, hasta... ¿Les parece un cuarto para la 1? ¿Sí? Sí, profe, tranqui. No, digámoslo, no, 10 para la 1 mejor, porque son las 36. 10 para la 1 partimos, ¿les parece? Ya, profe. Ya, yo voy a hacer un break aquí, voy a dejar de grabar, voy a pausar la grabación. Reanudamos la grabación y vamos a continuar con la clase de hoy día, ¿cierto? Bien. Lo que nos quedaba pendiente, estábamos viendo los tipos de presupuestos según su flexibilidad. ¿Qué significa flexibilidad? Es la posibilidad que tienen los presupuestos de ajustarse ante cambios en la realidad que se tuvieron en cuenta para su realización. Entonces, un presupuesto flexible es aquel que yo le puedo hacer cambios, y un presupuesto rígido es aquel que no le puedo introducir modificaciones. Entonces, la definición es que los presupuestos rígidos son estáticos, o sea, no los puedo modificar. Estos presupuestos normalmente se usan en algunos gobiernos, donde el presupuesto rígido es aquel que se aprueba y no se puede modificar. En el caso de Chile, ustedes saben que el presupuesto de la Nación, que se entrega a los distintos ministerios y a través del ministerio de los distintos departamentos, no se puede modificar. Los presupuestos que se autorizan en las municipalidades tampoco se pueden modificar. Y cualquier uso indebido de algún recurso asignado a un ítem del presupuesto
y, así, y que se use en otra cosa es considerado una malversación de caudales públicos, ¿cierto? Porque no se usó el dinero para lo que estaba planificado. Esos son presupuestos normalmente fiscales, ¿es cierto? Los presupuestos fiscales son todos rígidos, no se pueden hacer modificaciones, porque así se autorizaron. En cambio, los presupuestos variables o flexibles son aquellos que se pueden ir ajustando a la realidad que van encontrando en su desarrollo. Una empresa, por ejemplo, una empresa que tiene planificado vender 100 millones de pesos y ve que el primer año o el primer mes o cuando en el periodo que tenía planificado vende la mitad, ellos pueden hacer los ajustes, disminuir la contratación de personal, disminuir la contratación o la compra de materia prima, etcétera, etcétera. En un presupuesto rígido eso no lo pueden hacer. Ellos tienen que seguir a rajatabla, como se dice, con lo planificado, independiente de que las condiciones hayan cambiado, ¿cierto? Ese es un presupuesto rígido y el presupuesto variable o flexible se puede ir adecuando. Esa es la idea. Después tenemos una clasificación, primero respecto a la flexibilidad. Entonces aquí tiene que quedar claro que existen los presupuestos rígidos y los flexibles. Los rígidos no se pueden modificar, los variables flexibles sí se pueden modificar ajustándose a la realidad. Después, otra clasificación que existe es respecto al periodo de tiempo que consideran. Cuando un presupuesto abarca un periodo menor de un año, hablamos de un presupuesto a corto plazo. O sea, yo estoy planificando los ingresos y egresos en un periodo máximo de un año, y cuando hablamos de presupuestos de más tiempo, o sea, de más de un año, estamos hablando de presupuestos de largo plazo. Esto es el mismo concepto contable, ¿se acuerdan? Las deudas que yo podía, o los compromisos que yo tenía que pagar o tenía que cobrar dentro de un año se llamaba a corto plazo, y las que tenía que pagar o cobrar a más de un año se llamaba a largo plazo. Lo mismo opera para los presupuestos. Cuando yo tengo un presupuesto que abarca periodos de menos de un año o de un año o menos, es corto plazo, y cuando abarca periodos de más de un año es de largo plazo, ¿cierto? Esa es la clasificación. Y aquí vamos a ir a los primeros tipos de presupuesto, que es el que aparecía en el ejemplo. El presupuesto incremental o tradicional es uno de los presupuestos más simples que se tiene, que es tomar el presupuesto del periodo anterior, ¿cierto? Cuánto es lo que yo ingresé, gasté o tuve de egreso o lo que sea del periodo anterior, y darle un porcentaje de incremento o de decremento, o sea, un aumento o una disminución. Entonces, ¿y cómo se funciona eso? Así. Vamos a ver el ejemplo primero. Por ejemplo, este es un ejemplo tradicional, donde yo tenía, por ejemplo, para el año 2015, tenía 140.500.000 de ingresos, y dije que iba a producir un incremento del 10%. Por lo tanto, lo que yo voy a vender, estimo, para el 2016, van a ser 154 millones, porque incrementé del 2015 en un 10% del 2016. No hice ningún estudio técnico ni mucho, sino que dije yo, esto... obviamente este incremento tiene alguna base técnica, pero simplemente a cada componente del presupuesto se le aplicó el 10% y se llegó al 2016. Vamos a ver algunas características de este presupuesto tradicional. Aquí dice, en primer lugar, se asignan los fondos a los departamentos, o sea, yo le entrego los fondos a un área y ellos son los que los asignan a la actividad. Por ejemplo, yo le entrego los fondos al gerente de Administración y Finanzas y él destina cuánto le va a asignar a tesorería, cuánto le va a entregar a contabilidad, o cuánto le va a entregar a servicios generales, por ejemplo, ¿cierto? Cuánto va a destinar para que ellos, a su vez, lo ocupen en sus operaciones. Y algo que es re importante, que hace la diferencia, que el presupuesto incremental se basa siempre en el presupuesto anterior, lo toma como base, ¿cierto? Si el año pasado yo vendí 100, yo tengo que ver cuánto más o menos voy a vender respecto a esos 100. Es el presupuesto incremental o tradicional. Tomo el anterior, le agrego un porcentaje de incremento o de disminución, y ese es mi nuevo presupuesto. Y ese se llama el presupuesto incremental o tradicional, ¿cierto? ¿Cuál es el uso? Normalmente lo usan estas empresas que tienen un alto movimiento, como dice acá, ¿cierto? Rápido crecimiento. Cuando va creciendo mucho, y dicen, más o menos, ¿cuánto? Mira, creció un 10%, y entonces calculan un 10%. Son en negocios que están recién partiendo y tienen un rápido crecimiento y van ajustando sus compras en función de un crecimiento. Por ejemplo, piensen ustedes en un negocio que está recién partiendo, el primer mes vendió
10, el segundo negocio, el segundo mes vendió 20, y el tercer mes dice, oye, creció en un 10%, entonces aplícale por último un 100% de crecimiento. Hagamos cuenta que este mes voy a vender 300, ¿cierto? Porque se dio un porcentaje y esa es su estimación, un presupuesto incremental, ¿cierto? No hay más, toma el presupuesto anterior y le aplica un porcentaje de crecimiento, y ese es el tradicional. A diferencia del que nos interesa a nosotros, que es el presupuesto de base cero. Y este es el que nosotros vamos a presentar y vamos a trabajar. El otro, pedagógicamente, tienen que conocer la diferencia entre el presupuesto base cero y el presupuesto tradicional. Pero el presupuesto base cero, ¿cuál es la particularidad que tiene? Que este presupuesto, ¿por qué se llama base cero? Porque no considera para nada, repito, para nada el presupuesto del periodo anterior, nada. Cuando se establecen estos presupuestos base cero, cada componente se debe de reestudiar y definir como si partiera de cero, ¿cierto? Como que nada es conocido, es como que recién partiera presupuestándose. Este es el presupuesto base cero y este es el que usan todas las grandes empresas o las empresas en general, que parten teniendo que justificar cada uno de los componentes del presupuesto. Y por eso se llama presupuesto base cero, porque no considera nada de los periodos anteriores y se evalúa cada año todos los componentes, todos los programas, todos los gastos, todos los ingresos, todo se evalúa. Características. Miren lo que es características. Centra la atención hacia el capital necesario para los programas en lugar de enfocarse hacia el porcentaje de aumento o reducción del año anterior. Claro, porque dice, a ver, ¿qué voy a hacer yo este año? Que es el programa, y cuánto es lo que voy a necesitar. No dice, oye, ¿cuánto gasté el año pasado? ¿Cuánto tuve ingresos el año pasado? Para ver lo que voy a tener ingresos este año. Eso no lo hace. Es una herramienta flexible y poderosa para el aparato estatal. Puede simplificar los procedimientos presupuestales, ayuda a evaluar y asignar los recursos financieros de manera eficiente y eficaz, porque obliga a estudiar todas las alternativas, pues, todas de nuevo, ¿cierto? Esto significa que yo puedo tener un presupuesto base cero, donde estudio todo de nuevo, pero después no lo puedo cambiar, ¿cierto? ¿Puedo hacer un presupuesto base cero rígido? Claro, puedo tener un presupuesto base cero rígido, porque son compatibles. El hecho que yo, para establecerlo, tenga que estudiar nuevamente todos los programas para hacerlo, no significa que necesariamente pues, lo pueda ajustar. Puede ser un base cero tradicional y puede ser un que no lo puedo modificar, ¿cierto? Puede ser uno rígido o puede ser flexible. Después, el proceso, o sea, este base cero requiere que cada persona que interviene, o el gerente o el encargado, justifique cada uno de los conceptos que está incorporando en su presupuesto, ¿cierto? Tiene que justificar lo que va a hacer. Después, identifica a cada gerente o cada encargado, identificar las actividades, ¿cierto? Evaluar y comunicar su actividad alternativa en el superior. O sea, él tiene que presentar qué va a hacer, cómo lo va a hacer y con cuántos recursos lo va a hacer. Cada gerente debe preparar un paquete de decisiones para distintas alternativas, ¿cierto? Por ejemplo, si el área de producción necesita comprar una máquina en cierta fecha, el gerente de administración y finanzas tendrá que plantear para esa adquisición varias alternativas. La compro con recursos propios, pido un crédito, pido mayor plazo al proveedor para pagarle al proveedor en cuotas, etcétera, etcétera. Después se analiza las distintas actividades que se deben llevar a cabo para instrumentar los programas. ¿Qué significa? Que por cada actividad que se planifique hay que ver cuántas alternativas hay para desarrollarlas. Por ejemplo, si yo me dedico a vender zapatos, por ejemplo, tengo varias alternativas. Los produzco, los compro en el mercado nacional o los importo, ¿cierto? Esas decisiones son las que se tienen que tomar. Y dependiendo de la decisión que se tome, van a ser los distintos tipos de costos de ingresos que se van a tener. Después, para cada concepto, se realiza un estudio de costo-beneficio. ¿Cuánto me cuesta y cuánto voy a ganar? ¿Cierto? Respecto a todas las alternativas. En el caso de las importaciones que vimos, ¿qué es más rentable? Producir, comprar en el mercado nacional o importar, ¿cierto? Y eso es lo que se tiene que evaluar. Y este método, presupuesto de cero, es de uso general. Se puede adaptar o se adapta a cualquier tipo de empresa. Eso es lo que tiene que quedar claro. Tipos de presupuesto, presupuesto de operación o presupuestos de resultado. Vamos a partir, entonces, estos son dos tipos y lo voy a hacer la diferencia al tiro. Están los presupuestos de operación y están los presupuestos financieros. ¿Se dan cuenta? Presupuesto de operación o de resultados. Entonces, presupuesto de operación, lo voy a poner aquí, presupuesto aquí, para que no queden dudas, y lo voy a poner acá abajo también. Presupuesto
presupuesto de resultados, ¿cierto? Donde yo lo que hago es proyectar los ingresos o utilidades y las pérdidas de una empresa en un periodo de tiempo. Este se le llama presupuesto de resultado, presupuesto de operación, ¿cierto? Normalmente así se le conoce. O algunos dicen proyectar estados de resultado, otros dicen proyectar estados de operación. ¿Y cuál es la idea? Que yo tomo todas las cuentas, ¿cierto? Y proyecto las partidas que me afectan el estado de resultado. Por ejemplo, proyecto las ventas, que es el más importante, por eso que está en rojito, de ahí parte todo, lo vamos a ver más adelante. El producción, compra, mano de obra, uso de materiales, gasto de operaciones, etc. Y a partir del de venta yo proyecto todos los otros presupuestos. Entonces, y después tengo el presupuesto financiero, donde lo que hago yo es tomar alguna cuenta del balance, activos y pasivos, y los proyecto. El más común que se proyecta es la caja, es el presupuesto de caja, ese es el más común. Entonces, el principal presupuesto financiero de una empresa es el presupuesto de caja. Eso lo vamos a ver con varios ejemplos, así que conceptualmente eso es lo que tienen que ustedes considerar ahora. Después vamos a ver el principal presupuesto de ventas. Este, jóvenes, es el principal presupuesto de una empresa. Un presupuesto, si no parte considerando primero el presupuesto de ventas, no sirve para nada, porque yo puedo presupuestar en la medida que sé cuánto es lo que voy a ingresar. Y dependen, que ahí dice, todos los demás presupuestos, del presupuesto de venta, o sea, de dependen todos los demás. Sabiendo cuánto voy a vender, yo voy a poder determinar cuánto es los materiales que voy a comprar, el personal que voy a contratar, el recurso humano para el área de administración, los vendedores, los locales de venta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todos los presupuestos parten o se basan en el presupuesto de ventas. Eso es importante que quede muy claro. Después, podemos decir que cómo se llega al presupuesto de ventas, cuáles son las etapas que tiene. Miren, esto es importante que ustedes lo sepan, así que yo les sugiero que pongan por ahí nota, ¿cierto? El presupuesto de ventas pasa por algunas etapas. Entonces, lo primero que uno hace es el método de los dígitos volátiles. Dice, más o menos yo estimo que va a vender. Esa estimación sin ningún argumento técnico se llama estimación. Cuando dice, oye, ¿cuánto iré a vender este mes? Mira, el mes pasado yo vendí 1.100.000, sí, yo creo que este mes también voy a vender 1.100.000. Esa es una estimación, ¿cierto? Porque no tiene ninguna base técnica para haber llegado a esas cifras, sino que simplemente una estimación. A diferencia, el pronóstico de venta es una proyección de venta, pero ya con una base técnica, ¿cierto? Hay supuestos. Es una proyección técnica. Por ejemplo, dicen, oye, el mes pasado yo vendí 1.000.000 de pesos. A ver, este mes, mira, no aumenté los productos, no aumentó el vecindario, estoy vendiendo a los mismos clientes, por lo tanto yo estimo técnicamente que yo debiera vender lo mismo que el mes pasado, ¿cierto? Ahí ya hay un estudio con un análisis previo, ¿cierto? Una proyección técnica. Y eso yo podría transformarlo, el pronóstico de venta ya es un estudio técnico, y se va a transformar en un presupuesto de ventas cuando el pronóstico de ventas lo autorice la dirección y le asigne los recursos. Porque, por ejemplo, en un pronóstico ¿cierto? En un pronóstico de ventas, uno lo que hace es estimación más o menos de la venta con un base científico, técnico, tengo que abrir local y todo. Pero ¿cuándo se transforma en un presupuesto? Cuando la dirección lo aprueba, ¿cierto? Y le asigna los recursos. En ese minuto se transforma en un presupuesto de venta. Entonces, haciendo la estimación de venta es una estimación simple, sin base técnica. El pronóstico de venta es una estimación, una proyección técnica de las ventas con base técnica y estudiada. Y ese pronóstico se transforma en presupuesto de venta cuando la dirección lo aprueba y lo adopta como propio y le asigna los recursos, ¿cierto? Que le permitan alcanzar lo que estableció ese presupuesto. Esa es la idea que tiene que quedar ahora. Dice, pasos para realizar un presupuesto de venta. Estamos hablando de un presupuesto de venta que es un pronóstico autorizado, ¿cierto? Es el presupuesto de venta. Primero,
obviamente estos son absolutamente flexibles. Tengo que hacer una apreciación cuantificada, o sea, poder decir en números lo que yo estoy planificando. Tengo que explicitar, decir qué supuesto estoy considerando. Por ejemplo, yo podría decir que voy a mantener la misma línea de producto, voy a mantener las unidades, no creo que vaya a crecer en el mercado, la estimación dicen que no voy a crecer. Entonces son supuestos explícitos que tengo que ir explicando, que tengo que ir considerando. Voy a abrir un local de venta en una región que no tengo, voy a cerrar otro que no tengo. Todas esas cosas que van a producir una modificación en la venta, tengo que explicitarlo, ¿cierto? Una vez que está todo explicitado, la dirección puede aprobar o rechazar este pronóstico de venta, ¿cierto? Lo puede aprobar o rechazar. Si lo rechaza, puede pedir que lo modifiquen o puede de frente no considerarlo. Y este pronóstico de Vértica es, como decíamos, es la base sobre el que descansa el presupuesto. Por lo tanto, cuando uno está en una empresa y está hablando del presupuesto, cuando se está preparando, ahí lo que se está haciendo, están haciendo un pronóstico de venta, porque el presupuesto se va a transformar en presupuesto de venta cuando lo autorice la dirección, ¿cierto? Es los primeros errores. La segunda consideración, esto era los estudios internos de la empresa, ¿cierto? Después viene el pronóstico de venta del sector. Hay que ver cómo está la economía, ¿cierto? Este pronóstico de venta del sector, estas ventas recogen el potencial de negocio que pueden abarcar toda la empresa del sector, aquellas que constituyen la competencia real. Por ejemplo, un negocio de barrio que tenía una venta de 1 millón de pesos todos los meses, por un ejemplo, y se le instala un supermercado al lado, tiene que considerar que para su sector, para su industria, que es un mercado chico, las ventas van a disminuir porque se le instaló un monstruo al lado, ¿cierto? Eso es lo que tiene que considerar y eso es lo que se hace el pronóstico de venta del sector. Todo el sector minorista, cuando se enfrenta a un megamercado como un supermercado o un mall, obviamente disminuyen sus ingresos, ¿no? Esa es la idea. Y ahí tienen que determinar algunas competencias. Por ejemplo, un supermercado tiene una entrada al mercado muy fuerte, ¿cierto? Y compite por precio normalmente. Después, los pronósticos de venta de la empresa. Esto es la que se fijan de acuerdo a la participación. Por último, primero aquí yo veo las condiciones internas, aquí las condiciones del sector, y aquí veo mi propia participación de la del sector. ¿Cuánto de esa venta es la que me debiera corresponder a mí realizar? ¿Cierto? Esa es la idea. Y aquí tengo un ejemplo de presupuesto, ¿cierto? Ejemplo muy simple de gasto de operación. Es un presupuesto de gasto de administración y venta. Dice personal administrativo, lo voy a tratar de agrandar un poquito para que se vea mejor, pero este es un claro ejemplo de un presupuesto, ¿cierto? Ahí están los gastos, el 201, estos son los departamentos y los distintos tipos de gastos que van a tener, ¿cierto? Van a ser constantes, las comunicaciones constantes, todo constante, se dan cuenta, porque aquí hubo un pequeño incremento en este concepto, capacitación en gestión, dice que va a destinar el 2% de las ventas, por último, eso hace que sea variable. La publicidad lo mismo, ¿cierto? Pero el personal administrativo está considerado como fijo, no va a variar, ¿se dan cuenta? Entonces hay algunos componentes que son fijos y otros que son variables dentro de un presupuesto. Esto lo vamos a ver con más detenimiento, pero esa es la estructura más o menos que tiene un presupuesto que es el que nosotros vamos a usar. Para esto, jóvenes, no se olviden que ustedes tienen que conocer planilla Excel, ¿cierto? Tienen que preocuparse de tener ciertos conocimientos básicos Excel. Yo sé que este curso está en paralelo con otro curso que es de uso de planilla Excel. Eso es lo importante que ustedes tomen en cuenta, que es el uso de la planilla Excel. Esas clases, por favor, no falten, porque el Excel que se usa acá es bastante simple, pero es muy importante que ustedes lo conozcan, ¿cierto? Y lo otro, que es importante que ustedes sepan también, que los modelos de presupuesto van cambiando. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo, aquí hay otro ejemplo, que son distintos tipos de presupuesto, y aquí tengo un ejemplo de presupuesto que es bastante simple, ¿cierto? Donde están mostrando las ventas presupuestadas por trimestre, el precio por unidad, el total de ventas brutas, los descuentos y el total de ingresos netos, ¿cierto? Y aquí hay otro que es un poquito más elaborado, que presupuesta los gastos de operación, los salarios, sueldos, gastos relacionados con él, etc.
Ahora les quiero mostrar, voy a dejar de compartir y vamos a abrir una planilla Excel, porque les quiero mostrar los formatos que se usan. Vamos a ver acá, reanudar función. Estoy compartiendo pantalla, no sé si pueden ver esta. Déjenme ver si puedo compartir pantalla para mostrar una planilla Excel. Esta, aquí sí. Esta es una planilla Excel, ¿cierto? La estructura de un presupuesto, para que ustedes lo vayan conociendo, lo primero que tenemos que considerar es el periodo que abarca. Entonces vamos a poner ahí periodo, ¿cierto? Y este periodo va a ser del periodo 1, este es el formato 1, vamos a poner el periodo 2, y esto obviamente lo puedo arrastrar para allá para crear todos los periodos que yo quiera, ¿cierto? Vamos a crear un periodo de 12 meses en particular. Ahí, este es el formato. Acá arriba, normalmente, uno va poniendo el nombre de lo que está presupuestando, ¿cierto? Presupuesto de tal cosa. Y vamos a ver aquí los parámetros, el gran parámetros. Y aquí, en los parámetros, se usan todas aquellas variables que yo voy a usar para confeccionar un presupuesto. Ejemplo, yo necesito presupuestar, en los parámetros no es el presupuesto propiamente tal, el presupuesto, estos son los parámetros que usan. Entonces vamos a poner aquí unidades a vender, ¿cierto? Esa es la alternativa que yo tengo, esa es una estimación que voy a hacer yo. Y voy a, como ejemplo, estos son simplemente ejemplos, voy a suponer que el primer mes voy a vender 1000 y cada uno de estos se va a ir incrementando en un 10% ¿cómo se llama? En la venta del mes anterior. Entonces, yo puedo estimar que este mes voy a vender el mes anterior por un 10%. Y eso yo lo puedo copiar a la derecha hasta el periodo 2. ¿Ven? Y ahí estoy haciendo una estimación del crecimiento mensual de un 10%. Esto es un ejemplo muy simple, que es solamente para que ustedes vean el uso de la planilla Excel. Ahí está. Entonces, vamos a ponerle separadores de miles, vamos a emitir y vamos a poner sin decimales. Entonces, esta empresa, unidad de vender, dice que va a vender estas unidades, ¿cierto? Y ustedes lo que ya está como parámetro, yo podría variar, incluso podría haber puesto aquí un factor de crecimiento, ¿cierto? Como parámetro, pero vamos a suponer así, pues lo vamos a ir complejizando. Vamos a poner un precio de venta. Precio de venta. Vamos a suponer que el precio de venta va a ser, para todo el periodo, va a ser un periodo de, un precio de venta de 100 pesos, ¿cierto? Vamos a suponer que todo el periodo son 100 pesos. Y lo llevamos para allá al 12 periodo. Listo. Después yo voy a poner acá venta neta, porque este es el precio de venta neto, ¿cierto? Sí. ¿Qué significa neto? ¿Se acuerdan? ¿Qué significa neto? ¿Que no incluye el IVA? No incluye el IVA, muy bien. Entonces ahí tengo el precio de venta neto y tengo la venta neta, y la venta neta la obtengo multiplicando las unidades por el precio, ¿cierto? Y ahí tengo las ventas netas. Y vamos a copiar esto para acá, ¿cierto? Y ahí estoy parametrizando, ¿cierto? Ahí tengo los parámetros y ahora vamos a hacer el presupuesto o el estado de resultado. Estado, este es un ejemplo para que ustedes vean, estado de resultado proyectado. Proyectado, ¿cierto? Es un estado proyectado. Y tengo que hacer lo mismo que yo. Ventas del periodo. Venta del periodo. ¿Cuánto voy a vender yo en el periodo? En el ejemplo, ¿cuánto voy a vender en el periodo 1? ¿Alguien me puede ayudar? 110.000. 110.000, ¿cierto? Porque yo lo que estoy haciendo es proyectando el estado de resultado y en la contabilidad la venta es el valor neto, ¿cierto? Entonces yo puedo estimar aquí cuánto es lo que yo voy a vender en este periodo. Esos son los montos de plata. Y dentro del estado de resultado proyectado yo siempre tengo que ir como ingresos y después tengo que poner los egresos, ¿cierto? Y vamos a suponer ahora que el costo unitario de compra
lo voy a poner chico, aquí, costo de compras unitario es de, vamos a suponer que es de 50 pesos. Este lo vamos a cambiar para acá, lo vamos a poner ahí. Y vamos a poner que el costo unitario de compras es 50 pesos, ¿cierto? Es el costo unitario. Y va a ser para todo el periodo. Entonces el costo unitario de compra va a ser ahí, 50 pesos. Después, ¿cuánto sería el costo de venta entonces? Si yo vendí 110 artículos a 50 pesos, tengo que multiplicar los 110 por los 50, ¿cierto? Y ahí estoy teniendo el costo de ventas. Esto es un ejemplo muy simple para que ustedes se hagan una idea de qué se trata esto. Copiar. Profe, ¿cómo sacó el costo de venta? Lo vamos a ver inmediatamente, lo repito. Dije que el costo de venta era igual al costo de cada... Yo vendí 110 unidades a un precio de venta de 100 pesos, ¿cierto? Y ahí me da el ingreso. Pero dije que el costo de cada unidad comprada que yo estoy vendiendo me costó 50 pesos. Por lo tanto, si vendí 1100, el costo de esas 1100 por 50 pesos son 550 pesos, o sea, 55.000 pesos. Y ahí se va amplificando para los otros meses. Y aquí, entonces, dentro de los costos, yo tendría que poner costo de unidades vendidas, ¿cierto? Y aquí tendría que poner el costo de las unidades vendidas. Ahí. ¿Se fija? Y esto lo podría. Bueno, ¿de qué se trata estos jóvenes? Para no... Se trata de que ustedes tienen que, de alguna manera, determinar las variables que van a componer la estructura de un presupuesto. Vamos a suponer ahora, por ejemplo, que los gastos de administración son un 20% de las ventas. ¿Cierto? Es el gasto de administración. Entonces lo vamos a copiar acá. Entonces arriba lo parametrizo. Y aquí arriba, esto es un ejemplo muy simple, vamos a poner gastos de administración. Y aquí yo tengo que contabilizar el monto. Monto, aquí vamos a insertar nuevamente. Insertar. Vamos a poner monto del gasto de administración. Y vamos a multiplicar las ventas, ¿cierto? Por el 20%. Pero le vamos a dar un factor de número, ¿cierto? No de porcentaje. Entonces el gasto de administración de esta empresa está dado por esta variable. Y lo vamos a dejar con estos ejemplos para seguir nomás el ejemplo práctico, porque para hacerlo un poquito más práctico. Y yo aquí, dentro de los egresos, tengo los gastos de administración y voy a poner aquí 22.000 pesos y lo voy a llevar para allá porque es el gasto de administración. Ahí. Entonces vamos a poner aquí como ejemplo, total de ingresos. Total de ingresos y vamos a sumar este total, ¿cierto? Y este lo vamos a poner bonito, amarillo. Siempre es bueno destacar los valores que uno va a usar como totales, ¿eh? Entonces esto lo vamos a copiar. Y lo vamos a llevar para acá. Y ahí tengo el total de ingresos. Y aquí voy a poner el total de egresos en términos de resultado, ¿eh? Y el término de resultado voy a decir que este periodo estoy ganando estos dos valores, ¿cierto? Y vamos a copiar el formato. Ahí. Y este lo vamos a copiar. Ahí está. Y vamos a determinar, perdón, el resultado. Resultado del presupuesto. Así lo vamos a poner. Y vamos a poner que en el primer periodo yo tengo 110 menos los 77. Y voy a decir que este es el resultado que yo estoy obteniendo todos los meses, ¿cierto? De acuerdo a lo que planifiqué que iba a pasar. Ya. Y aquí vamos a poner un total para que ustedes vean la diferencia. Aquí voy a poner un total de los ingresos para que ustedes lo vean. Déjame de dónde parte. Parte de ahí. Parte de ahí. No me acuerdo si parte de ahí. Sí, de ahí parte. Ahí tengo el total de ingresos.
Y aquí voy a tener el total de egresos, ¿cierto? Y voy a tener el resultado, que deberá ser igual a este. Ya. Perfecto. ¿Alguien me puede decir esta planificación? ¿Qué resultado le va a dar a la empresa en el lapso de un año que se planificó? ¿Va a tener una utilidad, una pérdida? Utilidad. ¿Utilidad de cuánto? Le tapé la imagen, perdóneme. Ahora sí. ¿De cuánto hace la utilidad? 705.000, ¿no? ¿Cierto? Porque 681. es la diferencia entre los ingresos totales menos los egresos totales. Ese me da el resultado. Estoy proyectando el estado de resultados, ¿cierto? Y este es el famoso presupuesto de estado de resultados. Todo el curso se basa en que ustedes aprendan a hacer este tipo de presupuesto con otras condiciones, ¿cierto? Aprendan a valorizarla, para qué sirve y para poder controlar, ¿cierto? Poder determinar. Este es el medio del asunto. Y vamos a ver ahora, aprovechando este sistema, vamos a ver el presupuesto de caja, ¿cierto? Que es el movimiento de plata. La forma de pago, vamos a poner aquí. Los clientes pagan 50, pagan contado 10%. Vamos a ponerle ahí 10%. Pagan a 30 días el 40%, a 30 días el 40%, y a 60 días, pagan el otro 50%. Y vamos a decir que los proveedores se pagan al contado. O lo vamos a poner los productos a proveedores, proveedores se pagan al contado. Perfecto. Mire lo que está pasando aquí. Para esta venta, ¿cuánto voy a recibir en esta venta que tengo aquí, venta neta? ¿Cuánto voy a recibir en este periodo? En el periodo 1. ¿Cuánto voy a recibir? Un 50%, ¿no? No, ahí dice que los clientes, el 10% lo pagan al contado. Yo aquí vendí 1.110.000, o sea, 110.000. ¿Cuánto voy a recibir al contado el primer mes? 11.000, ¿o no? Voy a recibir exactamente ese porcentaje por ese, ¿cierto? El F4 es para inmovilizar. Perfecto. Tengo que darle el formato número, eso sí. Ya, eso voy a recibir. 11.000 pesos, es que es el 10%. ¿Qué otra cosa voy a recibir aquí? Nada, porque el primer periodo, nada. El segundo periodo, ¿cuánto voy a recibir yo aquí? De nuevo, voy a recibir el 10% de la venta del mes, o sea, voy a recibir el 10% de esto, de ahí, más el 40% de la venta del periodo anterior, ¿cierto? Eso por... Ah, entonces se refleja al siguiente mes. Claro, porque eso dice, si estoy Ah, ya, vendiendo yo en el periodo, déjeme para el formato de número. Este es un ejemplo nomás, muy simple, pero es un ejemplo. Y del 50% nada todavía. El tercer mes, ¿qué voy a recibir? Voy a recibir el 10% de la venta de este mes, ¿cierto? Voy a recibir, déjenme cambiar el formato aquí, porque el formato aquí está malo ahí. Ahí. Aquí tampoco voy a recibir nada. Déjenme arreglar el formato. Ahí. Y ya. Y para este mes, entonces aquí también voy a recibir 0. El formato me complica, ¿no? Déjenme arreglar este formato. Ahí sí. Y este formato lo vamos a poner para todos, para allá, para que no me tome los porcentajes. Listo. Entonces, en este mes, como les decía, no sé por qué se puso esa mancha negra ahí. Vamos a ver cómo se puede hacer eso. Bien, vamos a correrlo para acá para verlo bien. Entonces les decía yo que el tercer mes vamos a recibir entonces el 10% de esto, más el 40% del lado, ¿cierto? Que es más
la venta del segundo mes, que es eso, por el factor. Ay, no sé por qué se me puse esa mancha negra ahí. ¿Ustedes ven una mancha negra en la pantalla? Sí, profe. No sé. Sí, profe, hace rato. Sí, ¿por qué se pondrá esa mancha negra ahí? ¿No puede como correrla, profe? No, eso estaba tratando de verlo, pero este lo vamos a tratar de arreglar en forma inmediata, y ese lo vamos a poner ahí, F4. Ya. Y ahí déjenme ver si lo puedo correr. No sé qué. A ver, déjenme, voy a salir un poquito y voy a volver a compartir, ¿eh? Por favor, déjenme ver si es eso. Déjenme ver si es esto. Ahí parece. Ahí se arregló, ya. Entonces les decía, entonces este mes, y este mes, el tercer mes, del primer mes vamos a recuperar el 50%, ¿cierto? F4. Y así tengo los ingresos que voy a tener, ¿cierto? Entonces aquí yo puedo poner total de insertar, total de ingresos. Aquí vamos a poner total pagos de clientes. Y vamos a sumar los pagos de ese, más de ese, más de ese. Y ahí tengo el total de pagos. Y esto ya lo puedo copiar al lado, todo esto aquí, porque las fórmulas no debieran cambiar, ¿cierto? Ahí está. Eso pues lo ven ustedes con el profesor de, ¿cómo se llama? De Excel. Si es que no tienen duda de cómo se hizo eso. Ahí está. Entonces, ahí tenemos todos los ingresos. Entonces yo acá me voy, total de pago de cliente, el primer mes voy a tener ingresos de caja. Ingresos le vamos a poner aquí, presupuesto caja, ingresos. Y el primero va a ser pago de cliente. Pagos de clientes. Entonces yo aquí voy a considerar todo lo que me pagaron los clientes, que es esto, ¿cierto? El primero es eso. De aquí vamos a llenar. Entonces, los clientes me pagaron todo eso en general. Y dentro de los egresos, vamos a poner los pagos que yo tuve que hacer. Pagos a proveedores. Hay algo que nadie me dijo nada, pero lo vamos a dejar aquí y lo vamos a dejar a valores netos. Es como un ejemplo, en los pagos de clientes van a ser sin IVA, ¿cierto? Esto porque, o si no, yo tendría que haberle agregado lo IVA, pero como ejemplo lo vamos a dejar sin IVA por efectos de ejemplo, nomás porque lo que me interesa ahora es que vean la estructura y le pierdan el miedo a los presupuestos, porque esto es toda la lógica. Pues hay que agregar el IVA y hay que agregar otras cosas, pero esta es la estructura. Y vamos a ver el pago a proveedores. Yo, estos artículos que estoy comprando, ¿cierto? Se pagan al contado, por lo tanto, yo tengo que pagar, ¿cierto? Los 110 los tengo que pagar a 50 pesos todos los meses. Entonces vamos a multiplicar acá, el pago a proveedores, vamos a multiplicar el número de artículos que vendí, porque yo los compraba y los vendía, por el costo unitario, ¿cierto? Entonces aquí, yo esto lo tenía que pagar al contado, y esto lo puedo llevar para allá, ¿cierto? Copiar. Ahí, ¿cierto? Y vamos a ver el resultado. Resultado, flujo de caja, ¿cierto? Flujo de caja. El primer mes, ¿cuántos fueron mis ingresos de caja? Aquí lo podemos ir viendo. Yo se los voy a mostrar. Y ustedes lo van a ir viendo al tiro para que vean lo que les explicaba yo en términos prácticos. Y este sería, vamos a poner total de ingresos, y este total de ingresos me voy a ahorrar eso y lo vamos a poner así tal cual para que aparezca. Ya. Flujo de caja. ¿Cuánto es el resultado del primer mes? ¿Cuánta plata me ingresó? ¿Cuánto me ingresó el primer mes? ¿Cuánto me pagaron los clientes? 11.000, profe. 11.000, ¿cierto? Y a esos 11.000 yo le tengo que restar los ingresos. Y miren lo que pasa. Tengo 11.000 menos los 55.000. Chuta, ya me quedé con un saldo caja negativo, ¿cierto? Algo pasó. Algo pasó. Y vamos a copiar eso hacia adelante para que vean que ese se me produce en el primer mes que entro de operaciones y se me produce en el segundo mes también. Y aquí es cuando yo tengo que tomar decisiones. ¿Se acuerdan que yo les decía que este presupuesto sirve para tomar decisiones? Entonces, mi política de cobro que yo había establecido era que yo iba a cobrar el 10% al contado,
el 40 y el 50. Pero miren, ¿qué pasa si yo cambio la política? Digo ya, ahora en realidad voy a cobrar el 20% al contado, voy a comprar el 30%, voy a cobrar el 30% a 30 días. Veamos a ver qué efecto tuvo ese cambio. Ya me disminuyó, ¿cierto? Disminuyó en el primer periodo. Vamos a hacer otro cambio. Vamos a cobrar el 50% al contado, vamos a cobrar un 25 y un 25. A ver qué efecto va a tener. Ya ahí ya me financié totalmente. O sea, si yo cambio la política de cobro, logro revertir ese déficit de plata que se me producía en la empresa el primer y segundo periodo. Esos son los efectos que toma o un presupuesto, las decisiones que le permite tomar al administrador o al dueño de la empresa o a la dirección en general respecto a lo que ve en los presupuestos. ¿Cierto? Eso es el ejemplo gráfico de lo que permite. Esto es lo que ustedes van a aprender a hacer y van a poder aprender a controlar. ¿Ah? Ya vamos a pasar la lista, jóvenes. Déjenme pasar la lista porque no quiero quedarme... Oiga, profe. ¿Sí? ¿Usted nos puede hacer el favor de ese Excel enviarlo a nuestro correo, porfa? Sí, lo puedo subir a lo mejor. Al aula, al aula. Al aula, sí, voy a ver, lo voy a grabar, porque ustedes saben que... Sí, estos son ejemplos, que no se olviden que son ejemplos nomás. No, sí sé, pero igual nos sirve harto, porque para mí fue un plato de tallarines lo que vi recién, pues entonces al verlo de nuevo a lo mejor me voy a entender un poco más. Un plato de tallarines, muchas gracias. No se preocupe, sí lo entiendo, pero yo, mire, lo estoy grabando ahora, déjeme grabarlo, y le vamos a poner ejercicios, clase del día de hoy día, ¿ya? Perfecto, gracias, profe. Profe, disculpe. ¿Sí? La clase de hoy la va a subirla al aula, ¿verdad? Sí, yo subo todas las clases al aula, como siempre las subo, y me demoro como 1 hora en subirla porque yo la subo en forma inmediata, porque si no puede haber un problema y me quedo sin subirla. Ya, profe. Déjeme grabar. Control de apoyo y gestión de presupuesto. ¿Puedes saludar, profe? Alguien que me quiere saludar, parece. Ya, dígale. Hola. Hola, mucho gusto. ¿Cómo te llamas? Gracias, profe. Luciana. ¿Y usted? Yo me llamo Héctor. Héctor. Héctor, sí. Héctor. Mucho gusto, Héctor. Igualmente, nos vemos. Chao. Chao. Ejercicio clase día 6, ya. Entonces, ya la grabé ya y la voy a subir al aula, por si acaso, y voy a pasar la lista entonces. Profe, ¿hasta qué hora dura esta clase? Hasta 20 para las 2. Oh, no, a ver. No, 10 para las 2. Estamos justo con los tiempos. Ya, profe, gracias. Se alcanza a pasar la lista y a cerrar la clase hoy día y estamos listos. Entonces yo voy a compartir ahora. Pero me quedo tranquilo porque ya vi el ejemplo que es lo que me interesaba que ustedes vieran. Ya. Linda Ábalos. Presente. Ya, déjenme ponerlo, yo los pongo todos presentes, así si me equivoco, por lo menos quedan presentes. Ya. Isabel Escobar. David Figueroa. María Gutiérrez. Presente, profe. Ya. Tiare Jaque. Presente. Tiare Jaque, presente. Francesca Lascano. Presente, profe. Sudelia Loyola. Presente, profe.
Andrea Mellado, Presente. Yanara Millaqueo. No está. Dayana Muñoz. No está. Benjamín Navarrete. María Olivo. Presente. Alexis Rodríguez. Presente. Krishna Rojas. Presente. Leandro Salazar. Presente, profe. Henry Saldaña. Presente. Scarlett Vera. Y Jocelyn Vergara. Presente, profe. Ya. Entonces los ausentes sería Isabel Escobar, David Figueroa, Yanara Millaqueo, Dayana Muñoz, Benjamín Navarrete y Scarlett Vera. Ya, jóvenes. Vamos a cerrar la clase de hoy. Tengo que hacer un pequeño resumen para que ustedes sepan lo importante de qué es lo que se vio hoy día. Vamos a dejar de compartir. Entonces, ¿qué es lo que vimos hoy día? Hoy día vimos las bases de los presupuestos, los distintos tipos, algunas clasificaciones, de acuerdo al periodo de tiempo que abarcaban, respecto a si eran flexibles o rígidos, si eran de corto y largo plazo, todas esas clasificaciones lo vimos. Y vimos los presupuestos tradicionales, que era tomar el anterior y hacerle un ajuste por un porcentaje, y el que es verdaderamente importante para nosotros es el presupuesto de base cero, ¿cierto? Que es el que consiste en presupuestar todo desde cero, o sea, el anterior no se considera para nada. Eso es lo que vimos ahora, es el resumen de la clase. Ahora, los presupuestos son presupuestos económicos, donde se proyectan las cuentas del estado de resultados, que es el que vimos en primer lugar, donde proyectamos el estado de resultados, y los presupuestos también son financieros, donde se proyectan algunas cuentas del estado balance general, y nosotros proyectamos la cuenta de caja. En el ejemplo que vimos, proyectamos un pequeño estado de resultado, presupuesto económico, y un presupuesto financiero donde proyectamos caja, ¿cierto? Eso es lo que hay que tener en consideración. Y también terminamos la clase mostrando un formato básico de lo que es una proyección o la confección de un presupuesto, donde arriba yo defino los parámetros que voy a ocupar, después defino los ingresos y los egresos en términos de resultado, de plata, de utilidad y pérdida, y después eso mismo lo traduzco en un presupuesto de caja, de movimiento de plata, de ingresos de plata y egresos de plata. En el ejemplo que hicimos, obviamente faltaron varias consideraciones, no agregamos los IVA en las ventas, no agregamos el IVA en las compras, pero eso lo hicimos solamente para que ustedes se quedaran con una idea de la estructura de un presupuesto. Bien, jóvenes, yo voy a subir el ejercicio que ustedes me pidieron, lo voy a poner en la clase ahora como ejercicio de clases del día de hoy, para que ustedes lo tengan como dato, pero no se olviden que el objetivo de eso es que ustedes aprendan la estructura, ¿cierto? Y vean la lógica con que se arman. Los números no tienen mayor relevancia porque este era un ejemplo nomás que se hizo sin considerar un lote de otras variables. Ya, jóvenes, que estén muy bien y nos vemos el próximo martes. Chao, profe, gracias. Gracias, Chao, profe. gracias a Chao. ustedes, que estén muy bien. Igual.